Viernes, 28 de junio de 2024. Materia común. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 3. Registro digital, 202-9079. Tipo, aislada. Notificaciones electrónicas en amparo indirecto. La constancia relativa al acuerdo de recepción de la sentencia dictada por un juzgado de distrito auxiliar no constituye el comprobante de notificación del fallo. Hechos. En un amparo indirecto la sentencia se dictó por un juzgado de distrito auxiliar. Cuando el auxiliado recibió la resolución emitió el acuerdo relativo y lo notificó electrónicamente a la persona quejosa, quien promovió incidente de nulidad de notificaciones, argumentando que no le notificaron la sentencia. El incidente se declaró infundado porque la persona juzgadora consideró que la constancia de notificación electrónica del auto donde se acordó la recepción de la sentencia de amparo constituye, a su vez, el comprobante de notificación del fallo constitucional. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la constancia de notificación electrónica del acuerdo de recepción de la sentencia de amparo dictada por un juzgado de distrito auxiliar no constituye el comprobante de notificación del fallo. Justificación. La implementación de la vía electrónica como forma de realizar notificaciones trajo consigo la necesidad de crear reglas aplicables para esa forma de comunicar actuaciones en el juicio de amparo. Las notificaciones practicadas electrónicamente deben estar respaldadas por un comprobante que contenga determinados datos, entre ellos, la fecha y síntesis de la determinación notificada. El sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación genera una constancia de notificación por cada acuerdo comunicado. De ahí que el comprobante de la notificación electrónica de determinada resolución no puede ser, al mismo tiempo, de otras determinaciones, porque cada constancia pertenece exclusivamente al acuerdo o resolución cuya fecha y síntesis es visible en el documento respectivo. Tratándose de la sentencia de amparo, su recepción en el órgano judicial auxiliado no solo debe motivar la notificación del acuerdo donde se tenga por recibida, sino que, además, el fallo constitucional debe notificarse con las formalidades legales aplicables, debido a que conforme a los artículos 24 y 26 a 30 de la Ley de Amparo, todas las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo deben ser notificadas a través de las vías correspondientes, de acuerdo con los requisitos respectivos. Independientemente de que las partes tengan conocimiento del contenido de la determinación con motivo de la consulta al expediente electrónico que llegaran a realizar, pues ésta no sustituye al acto de notificación a cargo del tribunal, aunado a que solo puede haber notificación cuando la actuación o resolución respectiva se da a conocer conforme a las reglas procesales correspondientes. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil y de Trabajo del 17º Circuito. 2 de 3. Registro digital, 202-9087. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en amparo indirecto. Es improcedente concederla con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar si procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo en el juicio laboral, en transgresión al plazo establecido en el artículo 137 de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos al servicio del Estado y de los municipios. Mientras que uno determinó que no era procedente, aun cuando existiera una dilación prolongada, porque de otorgarse bastaría una sola actuación de la responsable para restituir el derecho transgredido y dejar sin materia el fondo del asunto. El otro sostuvo lo contrario, en atención a la apariencia del buen derecho, a partir de que la parte quejosa bajo protesta de decir verdad, manifestó que había transcurrido un tiempo prolongado sin que la autoridad dictara el laudo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, con base en los parámetros establecidos por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2A/J 22/2023, 11ª. Determina que conforme al artículo 147 de la Ley de Amparo, no procede conceder la suspensión provisional con efectos restitutorios, contra la omisión del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Guanajuato de dictar el laudo en el juicio laboral, aun cuando bajo la apariencia del buen derecho pudiera advertirse la existencia de una dilación prolongada en su emisión. Justificación. La segunda sala al resolver la contradicción de criterios 338/2022,
que dio origen a la jurisprudencia 2A/J. 22/2023, 11ª, de rubro, suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios. Parámetros que debe tomar en cuenta el juzgador al analizar la posibilidad de concederla ante la eventualidad de que, con ello, se deje sin materia el juicio de amparo en lo principal. Concluyó que los parámetros para conceder la suspensión del acto reclamado con efectos restitutorios son: 1. Que la restitución provisional de los derechos será transitoria en la medida que, en caso de resolver de forma adversa a la parte quejosa, ya sea negando el amparo o sobreseyendo en el juicio, se esté en posibilidad de retrotraer los efectos de la suspensión. Y 2. Se tratará de un beneficio no transitorio o definitivo cuando éste no pueda ser revocado aun cuando se niegue el amparo. Con base en esos parámetros, no procede la suspensión provisional con efectos restitutorios contra la omisión de dictar el laudo en el juicio laboral, en transgresión al plazo establecido en el mencionado artículo 137, aun cuando bajo la apariencia del buen derecho pudiera advertirse una dilación prolongada en su emisión, ya que se imprimirían efectos definitivos a la medida cautelar, que no serían revocables en caso de que en el fondo se emitiera una sentencia adversa de negativa o sobreseimiento. El dictado del laudo vincula de inmediato a la autoridad responsable a emitir una serie de actuaciones procesales posteriores, referidas a que su presidente provea sobre su ejecución lo que, en términos del artículo 128 de la Ley de Amparo, contravendría disposiciones de orden público. Pleno Regional en Materias Penal y de Trabajo de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 3 de 3. Registro Digital, 202-9086. Tipo, jurisprudencia. Suspensión provisional en el juicio de amparo. Procede cuando se reclama la providencia cautelar de retención de cuentas bancarias decretada en un procedimiento mercantil en el cual se demandó a una persona moral y a su socio, parte quejosa. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendiente sostuvieron criterios contradictorios al resolver recursos de queja derivados de juicios de amparo en los que se solicitó la suspensión provisional contra la retención de cuentas bancarias dictada como medida cautelar en un juicio ejecutivo mercantil en el que se demandó a una persona moral y a sus socios. Mientras que uno sostuvo que es procedente para que la retención de bienes se levante por el excedente garantizado con bienes de la persona moral deudora y hasta el monto de las aportaciones del socio peticionario de amparo. El otro la consideró improcedente por ser ese efecto restitutorio y constitutivo de derechos, lo que es propio de la sentencia de amparo. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco, determina que procede la suspensión provisional cuando se reclama la retención de cuentas bancarias decretada en un procedimiento mercantil, para el efecto de que se levante por el excedente garantizado con bienes de la persona moral deudora y hasta el monto de las aportaciones del impetrante de amparo. Justificación. La concesión de la suspensión provisional sobre la retención de cuentas bancarias en la porción que afecte al socio quejoso, con subsistencia de la garantía a cargo de la persona moral, permite una tutela anticipada a la que se conseguiría de concederse el amparo. Sin embargo, no deja sin materia el amparo principal, pues no deja sin efectos la providencia cautelar, sino que únicamente modula dicha retención. Las consecuencias de la suspensión pueden retrotraerse ante la negativa del amparo, pues su naturaleza jurídica es transitoria y suele ser muy breve, ya que el acto reclamado se prolonga en el tiempo de manera sucesiva. Si la finalidad de la providencia cautelar consiste en garantizar lo resuelto en el juicio de origen, ésta queda protegida con la retención sobre bienes de la sociedad, además, con la fianza fijada para que surta efectos la suspensión concedida. En relación con la apariencia del buen derecho a favor del socio codemandado, conforme a lo resuelto por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la contradicción de tesis 14/2012, la sentencia se ejecuta primero en los bienes de la sociedad y solo a falta o insuficiencia de estos, en los de los socios demandados y hasta el monto de su participación, acorde con el artículo 24 de la Ley General de Sociedades Mercantiles. Además, no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público con el otorgamiento de la suspensión, pues el perjuicio puede ocasionarse a quien solicita la medida cautelar, vinculado con las resultas del fallo o el derecho que defiende, esto es, la determinación solo incide en el ámbito privado de las partes involucradas. El juez de distrito debe verificar, además del cumplimiento de los requisitos legales para la concesión de la medida cautelar, la fijación de una garantía suficiente para responder de los daños o perjuicios que se pudiesen ocasionar.
Pleno Regional en Materia Civil de la Región Centro-Sur, con residencia en Guadalajara, Jalisco. Esta tesis se publicó el viernes 28 de junio de 2024 a las 10:34 horas en el Semanario Judicial de la Federación, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 1 de julio de 2024, para los efectos previstos en el punto 9 del Acuerdo General Plenario 1/2021.